noticias. Más ciudad. www.noticiaschivilcoy.com.ar. La verdad sin vueltas. Si estamos parados, tenemos del 2008 la ley de trata modificada en el año 2012 y hasta la actualidad hay alrededor de 10.000 personas rescatadas. Si tenemos que hacer un balance, es un balance positivo en muchos aspectos, ya que se han, creado un montón de organismos que tienen que ver con la trata, políticas públicas que, si bien, como yo hablaba hace un ratito, son insuficientes todavía, pero que implican un avance importante en este tema. En la provincia de Buenos Aires yo estuve hasta hace muy poquito tiempo dirigiendo el programa de rescate a víctimas de trata de la provincia, así que conozco muy bien la realidad de este lugar. Una de las ventajas que tenemos acá en la provincia es que se han creado las fiscalías de delitos conexos a la trata, que es la verdad que hace un instrumento muy valioso para detectar situaciones de trata. Muchas veces cuando aparece una denuncia de un tema trata recae directamente en Fiscalía Federal. La Fiscalía Federal, ¿qué pasa? Investiga, pero si no es trata de personas, a veces lo que sucede es que después no pasa nada. O sea, no se sigue investigando como otro delito, porque en muchos casos sigue siendo delito como delito de explotación sexual o delito de explotación laboral. En la provincia de Buenos Aires, como tenemos estas fiscalías, es la Fiscalía de Delitos Conexos quien primero toma generalmente la denuncia, la investiga como un presunto delito de explotación y tal vez ahí descubramos después con los programas de rescate, quienes estamos en el tema, podamos descubrir que estamos ante un caso de trata, con lo cual ahí se va a derivar la Fiscalía Federal. Ahora, si esto no ocurre, sigue investigando la Fiscalía de Delitos Conexos, con la garantía de que va a haber justicia, que va a haber una condena, que va a haber un proceso penal y que también las víctimas van a recibir asistencia, porque la provincia tiene un programa que rescata a víctimas de trata, pero también de explotación, o sea que es mucho más amplio que el de Nación. Ustedes saben que en la actualidad quien da el primer asistencia es Nación, el programa de rescate de Nación, y provincia, porque asistimos a muchos allanamientos, pero el día 2, que creo que uno de los más importantes, que es el después del rescate de víctimas de trata, eso está a cargo por protocolo de las provincias. Entonces, contar con un programa específico a víctimas de trata es muy importante, porque hay un equipo que se va a ocupar de que en la etapa posterior esta víctima tenga la posibilidad de ser asistida y recuperar un proyecto de vida nuevo. ¿Qué falta? Faltan recursos económicos. Todavía la ley de trata que se reglamentó, falta la parte que tiene que ver con la asignación presupuestaria. Esto hace que la provincia, por ejemplo, que debería recibir recursos de Nación, que tienen que ver como cuestiones tales como el alojamiento, como los refugios, como la cuestión laboral, porque también la víctima tiene que poder volver a trabajar, ¿no es cierto? Se hace tal vez dificultoso entonces el trabajo y por eso es que necesitamos tanto esta articulación. Trabajar en forma articulada el municipio, por un lado, el Consejo Deliberante, las ONG, el Estado provincial y el Estado nacional. Desde un solo lugar, la verdad que es imposible poder realmente devolverle esa vida a la víctima. Me preocupa fue el fallo de la Corte Suprema, de alguna manera disolviendo Renatea. Renatea tuvo un rol fundamental en el tema de trata laboral, porque era inexistente, invisible el tema de trata laboral. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder entrar a un campo, un taller textil. Ustedes saben que a un prostíbulo es mucho más fácil de entrar como cliente, cualquiera puede entrar y salir, pero no es tan fácil en un campo esto. Renatea, AFIP también, porque Renatea, por ejemplo, ingresaba para registrar a los trabajadores agrícolas, capacitados la gente de Renatea para saber cómo identificar una presunción de trata o explotación. Si esto lo determinaba, hacía la denuncia. Y hemos rescatado muchísimas víctimas de la provincia de Buenos Aires, que somos una de las provincias con más rescate del país, que justamente era Renatea el que hizo la denuncia. Ahora ha vuelto al Renatre esta cuestión del registro. Renatea se está disolviendo por este tema de la Corte, ¿no? Con lo cual, una de las cosas que vamos a hacer como ONG y nuestro compromiso es hablar con la gente del Renatre para ver quién se está ocupando ahora de esta cuestión de identificar, cuando se registran los trabajadores, las posibles situaciones de trata. Y aparte porque había un subsidio que estaba dando Renatea a las víctimas de trata laboral, que era muy interesante, muy importante, que tampoco sabemos en qué situación está en la actualidad, ¿no es cierto? Eso en la cuestión está del tema, como me dijo, laboral, el tema laboral.
No me acuerdo de otra pregunta, yo me perdí en mis propias... Si hay un mapeo para establecer si también en esta zona de la provincia hay un flagelo importante. Bueno, el tema laboral es muy importante en las granjas, campos toda la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo Balcarce, Tandil, San Pedro, digo, por algunos lugares que me acuerdo que participó en allanamientos, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo que estamos viendo es que en la provincia de Buenos Aires, hoy las víctimas de trata sexual también, no son solamente aquellas chicas paraguayas, dominicanas, chaqueñas, salteñas, tenemos víctimas de la propia provincia. Tal vez este cambio, el fenómeno, esta modalidad nueva, tenga que ver, digo yo, interpreto, ¿no?, que como en la provincia hay mucha fiscalía, mucho trabajo, mucho ataque, mucho combate al tema de la trata, las redes empiezan como a cambiar el modus operandi y hoy tal vez prefieran que el negocio pase más por la cuestión sexual o por alguna cuestión también de manipulación psicológica que hace que las víctimas no se identifiquen como víctimas cuando uno hace un rescate y que cueste, porque fíjense, cuando una víctima no se identifica como víctima, ¿no es cierto? Y no podemos probar la cuestión de la explotación, que a veces podemos, a veces no se puede probar la explotación, lo que ocurre es que las víctimas, si no quieren ser asistidas, no las puede obligar, perdemos a esa víctima. Perdemos la segunda entrevista que tal vez ahí nos dé elementos que podamos decir acá hay trata. Entonces es una cuestión este tema también de que también tenemos que tener políticas públicas para las personas que están en situación de explotación, no solamente trata. A ver, no hay trata sin prostitución y no hay prostitución sin consumidores. Yo siempre digo sin clientes. Clientes prostituyentes, dicen las más dogmáticas. Yo prefiero decirle cliente porque la mayoría de la gente no entiende la palabra prostituyente y la verdad, si quiero llegar a la mayor cantidad de gente posible, tenemos que usar un lenguaje que la gente entienda. Entonces yo sigo diciendo, a pesar que me cuestionan a veces, era cliente prostituyente, digo, tenés razón, pero yo voy a seguir hablando de cliente porque es más fácil de entender. A ver, quien sostiene este negocio en el tema sexual es el cliente. No se vende lo que no se compra. Si no hubiera quien comprara, quien demande, el que demanda los servicios sexuales, no habría trata. Y no había trata sin prostitución, porque evidentemente no las secuestran, las engañan, las reclutan, sino es para proveer al mercado de la prostitución. Entonces, es un tema que hay que trabajar. Yo estoy segura que acá, como en todas las ciudades del país, hay estos lugares. La gente tiene que comprometerse a denunciarlos. Hay una línea que tienen que conocer, tal vez una de las campañas que puedo hacer a nivel local acá es empezar a difundir la 145, es una línea nacional donde cualquier persona puede denunciar sin decir su apellido y nombre ni de dónde es, simplemente dando datos ciertos y concretos de estos lugares que luego son investigados o deben ser investigados por la justicia, y en el caso de que la investigación diga que puede haber explotación o trata, va a haber un allanamiento. Entonces creo que también está, por un lado también el compromiso de las autoridades, pero también el compromiso de la sociedad, que muchas veces mira para otro lado, o por ejemplo, los campos y todo, donde yo digo, uno de los indicadores más claros es la existencia de un grupo étnico predominante. Si yo veo todos bolivianos, todos paraguayos, los puedo ver cuando van al almacén, cómo hablan, tengo que denunciarlo porque ahí es probable que haya trata. www.noticiaschivilcoy.com.ar. La verdad sin vueltas.